Qué poronga este tema, boludo. A mí me gusta. Qué rico esto, ¿eh? No, Otra voz. 180 giros. qué lindo su Son bacha y libros tenía grandes. 23 años. Ay, volvimos y yo comiendo. Como Dame, venía la dame, columna dame. del señor. No, como venía la columna del señor, me relajé, pero acá. No pasa nada. Vamos de vuelta, corten. No hace falta. El loop. Así termino. Toma 2. Vuelvan, estúpidos. Ahí estamos. Ahí volvimos y seguí con la boca llena. Bueno, pues. Queda re simpático, re fino. Bueno, Pichu. Bueno, Bueno, habla así ese como micrófono- Yo soy tuyo. el psicólogo con perspectiva de género que viene acá a hablar de su columna. Y bueno, precisamente vamos a hacer doble clic en el título que me dan, que es, o que yo me autopercibo, no, con el cual trabajo, que es psicólogo con perspectiva de género, psicólogo de diversidades sexuales. Entonces me preguntaba lo que mucha gente se puede preguntar: ¿por qué un psicólogo especializado en LGBT, en personalidades LGBT, en personas LGBT o en perspectiva de género? ¿Es necesario? Bueno, les voy a contar algunas cositas para que cada una pueda sacar su conclusión. Pueden preguntar también, ¿no? Me parece que esto surgió en mí cuando empecé a escuchar cosas que me hacían ruido, ¿no? Empezaron a llegar, yo me recibí hace 29 años, y pacientes o consultantes, queda más cool decir consultantes, que por ahí venían de otros tratamientos, y yo me llamo Rodolfo Soto en el documento. Pero cuando empecé a escribir en Página 12 hace más de una década, mucho más, y a publicar libros, empecé a escribir algunas cosas que eran homoeróticas, quizás, ¿no? Por ejemplo, me pidieron una nota, una de las primeras notas, soy de Página 12, un equipo de fútbol gay mirando el mundial. Entonces transcribía comentarios, muchas cosas. Uno se llamaba "Te voy a chupar la transpiración". Y hace 20 años atrás era como medio punk eso, ¿no? Y yo decía, que un paciente mío lea eso, ¿no? Entonces, bueno, Facu Soto. Empecé a firmar las notas como Facu Soto. Y era como mi seudónimo artístico. En realidad tenía que ver con que yo no había salido del closet y mi prejuicio sostenido en la realidad también de que había pacientes que se podían sentir incómodas sabiendo que su psicólogo era gay, homosexual, puto, marica, o como quieran llamarme, ¿no? Y después, bueno, empecé a escuchar pacientes que por ahí venían de otros tratamientos, ¿no? Donde, por ejemplo, me acuerdo una chica que decía que estaba medio como enojada con su anterior terapeuta, que dice: somos todas iguales, vos no tenés que sentirte mal, porque no, tenés que decir en tu trabajo que sos lesbiana y no sé qué, como viste, salgamos del closet, está todo bien. Y en realidad, en algunos ambientes está todo bien, y en otros tenés que ver, hacer doble clic, y si no lo querés decir, por algo no lo querés decir. Sí. Tu percepción no te engaña. Si yo me siento incómodo acá porque si el chino se entera que yo soy gay, y por algo no lo quiero, no quiero que él se entere. Entonces me parece que está bueno escuchar realmente, sin ningún ideal de que somos todos iguales, porque en realidad somos todos diferentes, ¿no? Y hay un contexto, y acá es donde yo empecé a estudiar el tema, y me di cuenta que hay una diferencia entre un psicólogo o una psicóloga sin perspectiva de género y uno con. ¿Por qué? Porque si pensamos en nuestra historia, los procesos de sociabilización infantil, digamos, de un niño gay, ni hablar de una niña trans, ¿no? Ahora quizás está un poco más nivelado, tenemos ESI que no se cumple, pero bueno, existe, pero yo nací en el año 72, ¿no? Entonces el proceso de sociabilización es totalmente diferente. Un niño paqui, con respeto, o digamos hetero, le puede decir a sus amiguitos: che, me gusta Julieta, está re buena, uy sí, bueno, vamos a charlar, a ver, mandarle una cartita, yo se la doy. Ahora, un chico que le dice: che, me gusta tu amigo, me gusta tu hermano, Claro. ¿qué decir la concha de tu madre? Te cago a trompa, ¿viste? Pero me gusta, o sea, Gay No me Stopper. gusta, ¿qué querés que haga? Es genial la serie Gay Stopper. Gay no, Hate.
Heartstopper. ¿Vos no me la recomendaste? No. Bueno, alguien me la recomendó. Impensable en otra? mi época. Una serie de adolescentes en el colegio, de un chico le gusta a otro chico, bueno, está la diversidad en la preadolescencia. Están los libros, de los libros surge la serie, tercera temporada. Entonces, si partimos de los procesos de sociabilización, ¿no? Donde el mariquita no quiere jugar al fútbol, estoy, digamos, quizás haciendo medio cliché o cosas para que se note bien la diferencia, ¿no? Y le hacen bullying porque no juega al fútbol, porque es algo que quizás tiene que ver con... a veces hay como más brutalidad en algunos deportes, y a veces está bueno, a mí me gusta, pero digo, cuando uno es chico, bueno, y no se respeta, no hay respeto por las diferencias. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con la heterosexualidad como régimen obligatorio. Acá nos metemos con la gran Monique Wittig, una francesa divina que descubre esto. Dice, bueno, basta de estudiar, ella era lesbiana, basta de estudiarnos a nosotras lesbianas o a los homosexuales o a las personas trans como objeto de estudios, como ratas de India, conejos de India. Vamos a estudiar el pensamiento heterosexual. Se entendió perfecto. La medicación. Vamos a estudiar el pensamiento heterosexual. ¿Qué es el pensamiento heterosexual? ¿No? Se pregunta ella. Y empieza a ver que no es, digamos, una orientación sexual que puede existir. Y, sí, bueno, me gustan las chicas, es tu orientación, está todo bien. Pero en muchos casos, y en la mayoría, es un régimen obligatorio. Empezamos a pensar cómo está estructurado el mundo de acuerdo a la heteronormatividad como régimen, para adherir a ese régimen que va creando subjetividades. Porque si los chicos, digamos, esto es como lo que decía Foucault de la biopolítica, digamos. Quizás hoy no hay, o quizás hoy sí hay, ¿no? Regímenes totalitarios que te bajan línea y te dicen, si no crees en Dios te vas al infierno, tenés que, ¿no? Pañuelos celestes, Sí, sí. cosas así muy... Pero en otras etapas y en otros grados es más sutil la cosa, y esto está incorporado, ¿no? Lo que se llama el panóptico, lo tenemos adentro. Entonces, bueno, me tengo que casar. ¿Por qué? Porque tengo 20 años, tengo que ser madre para realizarme como mujer, porque bueno, ya estoy entrando en unos años en la menopausia. Todo eso está incorporado, y lo que venimos los psicólogos y psicólogas con perspectiva de género es a cuestionar eso. O sea, si no sos madre y no te sentís realizada y no sos mujer, what the fuck. A ver, veamos, hagamos doble clic. Quizás vos sí, o vos sí, y vos no, o no sé. Pero digamos, eso como universal, a nivel universal. Sí. Si sos hombre y tenés 45 años y te tenés que casar con una mujer, si no vas a ser el solterón del pueblo, ¿no? Sí, mandatos llenos. Entonces esos mandatos, ¿de dónde surgen? ¿De dónde nacen? De la heterosexualidad como régimen, no como elección de objeto, que repito, es válido, sino como, bueno, van construyendo nuestras identidades, nuestras subjetividades. El que está solo en el patio y bueno, tiene que integrarse, y trabajaban las maestras y los profesores para que se integre en vez de respetar su individualidad y ver qué onda su subjetividad. Sí. Estaba pensando algo que no estoy pudiendo por ahí armar la oración exacta de lo que te quiero preguntar, pero capaz se va armando sola. Yo pienso en esto que vos decías al principio de, si, no sé si es que es necesario o a vos te parece prudente que haya psicólogos con perspectiva de género para abordar ciertos temas con el que tengas enfrente que no sea heterosexual, ¿no? Sí. ¿Vos te sentís más cómodo con un paciente de esas características, o realmente hace falta que haya un psicólogo con perspectiva de género para abordar eso? Me imagino ¿De diversidad sexual decís, o de género, o de las dos cosas? Supongo que de las dos cosas. Bueno, yo me siento más cómodo con pacientes de diversidad sexual por una cuestión de que conozco la cultura LGBT, que es diferente a la cultura heterosexual. Si nos remitimos a la construcción de la infancia, ¿no? Los modos de abordar un chico que le gusta a otro chico no es el mismo que un chico que le gusta a una chica. Entonces ya ahí se arman circuitos clandestinos y los tenemos incorporados de antaño, digamos. Hay un libro, Baños y Exilio, no me acuerdo cómo se llama, de Flavio Modarelli y Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli, ¿no? Que es como
Baños, exilios, no me acuerdo exactamente el título, ¿no? Un sociólogo que cuenta esto, los lugares clandestinos que se fueron construyendo para poder relacionarnos. El Stonewall, tenemos las marchas del orgullo LGBT, que desde el año 69 en Estados Unidos se vienen haciendo, porque en el 68 estuvo la revolución de Stonewall, porque ni en un fucking bar LGBT se podía ir a tomar un trago y a levantarte a alguien de tu mismo sexo. Claro. Porque entraba la cana y te llevaba. Sí. Acá estaban los edictos policiales que por escándalo en la vía pública, por usar prendas del sexo opuesto, te llevaban en cana, 2 hombres juntos en un auto, me lo contó un montón de gente, también era sospechoso. Entonces todo eso va marcando una cultura que es diferente. Yo conozco los lugares de encuentro, entonces me parece que es mucho más fácil para una persona de la comunidad analizarse conmigo que con una persona hetero. ¿Por qué? También hay que ver el grado de heteroflexibilidad que tenga o de conocimiento de esa persona, ¿no? Porque hay pacientes que me dijeron, gasté toda la sesión capacitando a mi psicólogo, contándole que era un glory hole, y después me dice, buscate lugares más sanos porque te puedes agarrar una enfermedad. Claro. Y encima le tuve que pagar la sesión. Entonces eso conmigo no pasa, claro, porque no estoy ahí juzgando los lugares. El cruising es un lugar típico de encuentro. Hay determinadas características, después está lo personal de cada persona, ¿no? Y después en relación a lo particular, estaba hablando de la diversidad, y si hablamos perspectiva de género, hay todavía una rama de la psicología que es muy ortodoxa. Yo llamo en mi libro psicología tradicional o psicoanálisis tradicional, que tiene que ver con, bueno, remitir todo a al gran pilar de psicoanálisis que es Freud y Lacan, que es binario, son 2, es uno y otro. Casualmente, 2 hombres, ¿no? ¿Y las mujeres dónde están, no? Y tienen mucho para decir las mujeres, ¿no? Entonces, ahí, si uno no tiene una perspectiva de género, la psicología tradicional remite todo a la realidad psíquica, ¿no? La realidad psíquica tiene que ver con lo que te pasa a vos en tu mente, que es verdad, pero falta la otra pata, que es lo que yo llamo lo biopsicosocial, que tiene que ver con un contexto real, ¿no? Y acá, lo que digo, perdóname que quiero aclarar esto, que perspectiva de género tiene que ver que la unidad de análisis es el género. El género en este caso es la mujer, y la mujer no tenemos que desconocer, cosa que muchos psicólogos y psicoanalistas todavía desconocen, y dicen, eso es privado, no es privado, o lo personal es político, hay que meterlo a trabajar en la clínica. No hay igualdad real entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, partiendo de esa base y de la interseccionalidad, ni hablar si la mujer vive en provincia, ni hablar si la mujer es negra, ni hablar si la mujer tiene que laburar y está sola. Entonces, si desconocemos todo eso, digamos, se opera y se trabaja y se escucha desde otro lugar. Nosotros, psicólogos con perspectiva de género, trabajamos para empoderar a la mujer, en el caso de perspectiva de género, o de diversidad, en muchos casos también, para reclamar sus derechos. Claro. ¿No? Una persona trans que se queja porque en tal lugar la llaman con el documento de varón, porque en el documento no hizo el cambio en el documento, un psicólogo tradicional puede decir, bueno, vos te responsabiliza, la responsabilidad subjetiva llevada al extremo. Bueno, vos sos el equivocada o equivocade, o a veces te tratan, bueno, no respetan la ley de identidad de género, que no hiciste el cambio en el documento. Entonces, cuando hagas, no, o sea, empoderar a la persona el otro tiene que tener respeto y tiene que llamar a la otra persona como la otra persona quiere ser llamada. Si yo te digo pelado, y vos me decís, no me digas pelado, porque, bueno, pelado porque sos pelado, no está bueno, te tengo que respetar. Si vos me decís, ¿no? Sí. Son cuestiones como básicas, sí, que en realidad, si no hay una mirada de género, eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y ni hablar de estragos hace décadas atrás, con el tema de mujeres que se quedaban al lado del marido que las golpeaba porque no tenían otra salida, porque no tenían trabajo, porque el machirulo las dejó sola, la apartó de amigos, de familiares, no trabaja. Yo tenía una paciente que creo que les conté, que el marido no la dejaba terminar el secundario por celos. Después nos enteramos que el marido tenía 5 o 6 hijos extramatrimoniales por ahí. Entonces, incluye el contexto real donde nos movemos. Claro. ¿Te sigue la pregunta? Te quería preguntar, si ser un psicólogo y gay te hace un buen psicólogo
en perspectiva de género? ¿Tiene que ver con que vos estés atravesando esa realidad y con las dificultades y todo? No necesariamente, creo que quizás el valor agregado que podemos llegar a Digo, tener... puede ser un psicólogo, machirulo puede ser un también. boludo Totalmente. no sé. Sí, creo que también somos víctimas del patriarcado. O psicólogos heterosexuales que estén capacitados y que estén interesados en abordar esta... Sí, claro, pero esta tienen que tener una problemática. formación y tienen que tener calle. ¿Y Hace hay, un tiempo me hay vino... formación para esto? Empieza a ver, hay diplomaturas, hay cursos, sí. Hace unos años vino una chica, una licenciada, a supervisar conmigo un caso, una mujer trans, y yo no podía creer lo que me estaba preguntando. Y le pregunté, le dije, bueno, escúchame, ¿cuál es el motivo de consulta? Cri. Todas las preguntas iban orientadas a que ella quería saber cómo era la vida de una persona trans. Le digo, ¿tenés amigas trans? No. ¿Tenés amigos putos? No. Y bueno, entonces ahí no podía, lamentablemente. Quería, por algo vino a supervisar conmigo, pero digo, falta como capacitación y calle también, experiencia de vida. Sí. Una persona hetero sí puede formarse, pero tiene que tener el deseo. Sí. Tiene que tener amigos de la comunidad, tiene que salir. Ahora, si vives adentro de 4 paredes, es diferente, interpretás desde la teoría. Te lo pregunto porque cualquier psicólogo, olvídate del tema sexual y de género y de perspectiva, está preparado, o en el mejor de los casos, para abordar temas que tienen que ver con tu salud mental, independientemente, digamos, que él no está pasando por esa situación para poder... Claro. En este caso pareciera ser casi fundamental que vos... Totalmente, porque me parece que la sexualidad y el género, en realidad, quizás hasta por decir lamentablemente, nos condicionan. Y es esencial, porque cuando se crean las subjetividades, no es que nos educan para ser personas, nos educan a través de los géneros, de la construcción binaria, esto es lo que dice Monique Wittig al estudiar el pensamiento heterosexual. Ya antes de nacer, cuando alguien va a tener un hijo, ya quiere saber el sexo biológico, sí, y ya lo está bañando en su deseo de pintarle o que juegue al fútbol, o que sea lo que sea, sí, pero ya tiene un nombre, ya lo está condicionando. Ahora uno se puede apropiar de esa subjetividad, de ese género, de esa identidad, o no, pero nos marca antes de nacer la cuestión del género y del sexo. Y ahora una pregunta, porque el psicoanálisis, ¿no?, en su nacimiento, no nació teniendo una perspectiva de género porque tal vez no estaba demasiado explorada, digamos, esa totalmente perspectiva, ¿no? Entonces, si bien obviamente después deben haber nacido corrientes y, como vos decís, hoy en día empieza a haber formación al respecto y todo esto, ¿no? Pero... O de formación, que está bueno, sí, porque te forman, como todo. Te forman de manera heterosexual, claro, por régimen, y hay que deformarnos, pero construirnos. Una persona que se atiende con vos, ¿no? Porque tenés una visión de perspectiva de... Termina en el Borda o en el género. No, pero digo... No saben dónde se meten. En definitiva, el psicoanálisis de cualquier ser, sea lo que sea ese ser, aborda patologías psicológicas. Que están atravesadas por lo sexual, esas patologías. Y muchas de esas patologías tienen que ver con eso, ¿no? Con que la persona no podía decir lo que sentía, lo que le gustaba, una orientación diferente, o no podía... Son tan distintas, de verdad. ¿Las miradas? No. Las patologías que puede tener un heterosexual que te va a ver a vos, sí, que una persona que no es heterosexual. Sí, un problema con la madre, como hemos tenido casi todos. Sí. ¿Por qué cambia tanto? Perdón, termino el concepto. Sí. O la heterosexualidad, sí, y autoimpuesta, quién sabe, sí, no termina siendo también algún tipo de patología en sí misma. Bueno, en realidad un psicólogo con perspectiva de género ni siquiera lo piensa en términos de patología. Tiene otra mirada, digamos, ¿no? Porque si no estaríamos, lo que hacemos los psicólogos con perspectiva de género y diversidades es no diagnosticar. Porque en la medida que estás diagnosticando, el diagnóstico lo estás enchufando de afuera, que eso sí lo hace un psicoanálisis tradicional. Sos neurótico, psicótico, perverso. No nos importa qué estructura tenés. Nos importa el sufrimiento, el motivo de consulta. Claro. Y generalmente el conflicto que puede tener una madre, un paciente con una madre, un paciente hetero, de un paciente LGBT, es diferente. Porque está atravesado por otra
porque está por fuera de la heteronorma, que la madre sí está mordida por esa heteronorma, Sí, ¿no? claro. Y la heteronorma tiene que ver, lo podemos pensar de esta manera, en cuanto, digamos, cómo nos construye subjetividades de qué tipo, binarias, hombre y mujer. Entonces, para todo hombre hay una mujer, para toda mujer hay un hombre. Somos blancos o negros, salud, enfermedad, todo en términos binarios. ¿Hay algo en nuestra realidad que escape a eso? Sí, lo que estamos por fuera de la norma y aparte en determinados momentos, digamos, tiene que ver con la sexualidad y va más allá de la sexualidad también, ¿no? Por eso lo queer es lo raro, lo que está por fuera de la norma, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Freud descubrió cosas que son geniales, como la asociación libre, la interpretación de los sueños, y trabajo con el psicoanálisis. Pero me parece que son tocables, no intocables, Freud, Lacan, y un montón de otra gente que vino después, que estudiamos, y también nos enriquecemos con otros autores, no solamente con ellos, ¿no? Y podemos ver sus sesgos heterosexuales en la teoría, porque el complejo de Edipo, por ejemplo, desde una perspectiva tradicional, está marcada por la heteronorma. El varón se enamora de la mamá, la nena se enamora de... Claro. Ya ahí es un sesgo heterosexual, hombre para todo hombre, y si no, la salida del complejo de Edipo es anormal, como lo dice textualmente Lacan, porque el hombre se enamora del padre y no de la madre, o no resuelve el complejo de Edipo, todo un delirio basado para producir y reproducir personas heterosexuales. Entonces nuestra mirada va el antiedipo del es Iguatari. Vamos por otro camino que irrumpe con la heteronorma. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero hablemos de esto. Lo muestro ahí y lo muestro acá. El último libro de Facu Soto, libro número 35. Rompe con la norma, en vez de ser así, la tapa es así. Está todo pensado, horizontal. Claro. Horizontal, literalmente me fumo un porro cuando pensé esto. Sí, horizontal, porque me parece también otro tema para trabajar, es el psicoanálisis tradicional, y ya acabo. Es muy, ¿qué momento? Es muy, ¿no? Dispar, ¿no? La palabra del psicoanalista es la palabra sagrada, dejamos acá y se acaba ahí porque yo lo decido, versus un psicoanálisis con perspectiva, que trata de ser más horizontal. Si bien hay una diferencia, ¿no? Tratamos de que yo no soy mejor que vos no sos mejor que yo, dice nuestro amigo Charlie. ¿Sabías que los homosexuales no podían ser miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional fundada por Freud? Joder. Sí, lo sabía. Lo estoy leyendo, digo, mirá. Lo escribí yo. Qué locura. Bueno, ¿dónde ¿Viste? podemos conseguir esto? En las mejores librerías del país. ¿En todas las librerías? No en todas, en las mejores. Bueno, cualquier cosa le escriben al Instagram. No les voy a responder. @Facu Soto Escritor, y él les va a decir. Nos va a conducir hacia el libro. Gracias, Facu. Un placer estar acá con ustedes bebiendo agua. Bueno, momento, déjame ver. ¿Nos podemos ir a las noticias directamente? Directo. ¿Verdad? Antes de que llegue nuestro invitado. ¿Llegará? Sí, ¿cómo no va a llegar? ¿Llegará? Unas noticias Mandó un mensaje, dice, estoy llegando. Estoy llegando, sí. Claro.